Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su canal Biogen Medicina. El día de hoy vamos a continuar hablando de un tema que viene mucho a los temas que van a seguir, que es la genómica. Va a ser un tema muy breve, entonces sin nada más que agregar, pues comencemos. ¿Qué es el genoma? El genoma es esta secuencia de nucleótidos que va a contener toda nuestra información genética. Es decir, el genoma almacena toda la información biológica que es necesaria para que pueda funcionar un organismo. La utilización de esta información va a depender de una compleja maquinaria bioquímica que se va a encargar de esta expresión genómica. Pero el genoma consta de una secuencia de nucleótidos. ¿Y qué son estos nucleótidos? Bueno, son estructuras moleculares que están compuestos principalmente por un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada. Existen 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Estas van a estar presentes en el ADN. Estas 4 bases, como podemos ver en la imagen, las representamos en forma de letras: guanina, adenina, citosina y timina. ¿Va? Y son el código fuente que se utiliza para codificar cada una de nuestras células, cada rasgo que vamos a tener y, en fin, todas las características de un organismo. En el genoma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues distintos genes que van a dar lugar a una serie de proteínas, entre ellas obviamente las enzimas, que se van a encargar de formar todos nuestros tejidos, órganos, el cuerpo completo de todos los seres vivos. ¿Okay? Y se preguntarán, ¿cómo es posible que con solo 4 letras podamos tener todas las estructuras y los cientos de miles de proteínas que existen? Bueno, esto tiene que ver en la forma en que están ordenadas, es decir, si ustedes están escribiendo un mensaje, la forma en que organizan estas letras le da un significado a cada una de las palabras. Va a depender qué tan largo sea este mensaje que está escrito y qué letras están componiendo el mensaje que queremos traducir, que queremos tener. Pongámoslo de una manera más sencilla. Vamos a hacer una analogía de estas 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina, con el código binario. El código binario consta de unos y ceros, se usa en programación y pues da lugar a todo lo que podemos ver de manera digital, incluyendo este video que estás viendo en este momento. Y vemos que con solo estos 2 caracteres, es decir, el 1 y el 0, se pueden codificar todas las imágenes, colores, videos, gráficos, etcétera. Es decir, todo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la colocación de ceros y de unos, la longitud, etcétera. Bueno, pues lo mismo pasa en el cuerpo humano. La colocación de estos 4 nucleótidos de la secuencia nos va a dar todas las variaciones que conocemos y características futuras también, que aún no se desarrollan. Es decir, si hay cambios en estos nucleótidos, podemos desarrollar algunas características. Aquí van incluidas las enfermedades, pero eso pues ya lo veremos en otro video. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es importante conocer el genoma? Bueno, cuando conocemos su secuencia, podemos identificar los diferentes genes y otras secuencias que van a estar presentes en el organismo, y estas funciones pueden ser estudiadas a detalle. Sabemos que el genoma, además de contener las instrucciones necesarias para generar todos los tejidos y células del cuerpo humano, contiene información sobre el riesgo que tenemos para desarrollar otras enfermedades, contiene información sobre cómo van a funcionar algunas enzimas en el procesamiento de medicamentos, de sustancias tóxicas, resistencia a algunos medicamentos, en fin, tiene muchísima información que esta pues se irá transmitiendo a la descendencia. Cuando nosotros tenemos esta información, pues ya podemos analizar en esta y en otros linajes cómo es que va a funcionar, porque también estas variaciones tienen que ver con otros factores como la etnicidad del individuo. Pero esto es para otro tema, ¿va? Entonces,
Identificar estas interacciones es un paso fundamental para poder entender cómo funciona la célula. Si conocemos el genoma y qué es lo que hace cada una de las secuencias y todo, bueno, esto ya nos permite poder entender el funcionamiento de las células y de los tejidos, así como el conocer cómo es que van a surgir o cómo surgieron muchas enfermedades humanas. Este conocimiento también podría contribuir para determinar por qué la presencia de algunas mutaciones que deberían desencadenar una enfermedad hereditaria no siempre van a terminar en una enfermedad, es decir, no siempre derivan en una patología. O por qué una misma mutación puede manifestarse de forma diferente en dos personas distintas. Es decir, la variabilidad genética, donde una mutación debería de ser A es igual a B, pues resulta que A no es igual a B, sino es A igual a J, a F, a T. Y esto tiene que ver por la interacción que va a haber entre otros genes, pero todo está codificado en el genoma. Además, puesto que el análisis del genoma está siendo utilizado cada vez más en el ámbito de la medicina, pues tanto en diagnóstico como en la forma de tratamiento, nos ayudará para tomar este tipo de decisiones. La identificación de estas interacciones genéticas va a resultar de vital importancia para mejorar los cuidados del paciente, por ejemplo. Y bueno, conocer el genoma no es útil únicamente en el ámbito de la medicina. También se aplica a otras disciplinas. Conocer el genoma de las plantas nos ayuda a saber cómo podemos mejorar los cultivos, qué ambiente es propicio para el desarrollo de las plantas, y en el caso de que se quiera hacer una modificación genética, es decir, crear un transgénico, que esta palabra nos asusta mucho en la actualidad y no hay una razón para eso, pero bueno, si queremos nosotros desarrollar un transgénico, modificarlo, puede ayudarnos este conocimiento de los genes a saber qué secuencia genética tenemos que alterar o implantar para hacer una mejora en los cultivos. ¿Qué se podría hacer? Hacerlos resistentes a la sequía, por ejemplo, en países donde el cultivar es un problema debido a la falta de agua, pues el modificar estos podría ayudar a reducir la escasez de alimentos en países pobres sobre todo. Si queremos aumentar también la cosecha, es decir, que las plantas den más o que sean más grandes, todo esto se podría hacer. Entonces, en la genómica de los alimentos es donde se trata este tipo de temas. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, en el deporte ya se ha visto que es de gran importancia conocer los genes que van a impactar directamente en el desarrollo deportivo de los diferentes atletas. Hay muchos estudios que han estimado que el factor de herencia responsable para el rendimiento deportivo pues varía de un 25 hasta un 75%, dependiendo del gen que se esté analizando, claro. Y de qué rendimiento deportivo se estén enfocando. Pero del 20 al 75% tienen que ver nuestros genes, sin importar obviamente la parte del ejercicio, solamente la influencia de los genes. Obviamente que ahí entran otras características como por ejemplo la alimentación, el estilo de vida, los hábitos que tengamos, horas de sueño, la intensidad deportiva, todo. Pero si conocemos los genes, podemos mejorar nuestro rendimiento deportivo o en la genética del deporte, pues se trata de eso, ¿no? Las variaciones que pueden existir interindividuales se pueden asociar a dos grandes grupos de genes que tienen diferentes funciones, pero estos dos grandes grupos de genes serían genes que afectan la estructura muscular y genes que tienen alguna función cardiorrespiratoria, es decir, genes de resistencia. ¿Para qué? Pues el conocimiento de esto ayudará en un futuro a que haya un entrenamiento más personalizado. De hecho, ya se está dando en algunos gimnasios, que por obvias razones no puedo mencionar, donde cuando entran a esos gimnasios se les hace un análisis genético para ver algunos genes, se utiliza un panel de genes, es decir, genes seleccionados que ya se conocen que tienen impacto en el deporte, en el rendimiento deportivo, y ven si los clientes de ese gimnasio tienen ciertas variantes
de estos genes. ¿Para qué? Bueno, esto es con el fin de darles una mejor rutina, mejorar los resultados que desean los clientes con el ejercicio, es decir, un ejercicio que se adapte mejor a ellos, no una rutina como se puede dar muchas veces en los gimnasios, que es una rutina general, sino algo más enfocado. Entonces, esto es una de las cosas que se quiere lograr. Y obviamente, en el ámbito de la medicina, pues conocer el genoma nos va a ayudar mucho, sobre todo en los tratamientos. Un tratamiento personalizado, saber si procesamos cierto medicamento más rápido, más lento, si necesitamos más dosis, menos dosis, si ese medicamento no nos va a funcionar. Ya tener todo este conocimiento, pues ayudará a tener un mejor tratamiento para los pacientes. Bueno, es más o menos lo que se quiere hacer en genética del deporte, dar algo más personalizado, una medicina personalizada que impacte directamente en la vida de las personas, pues que sea de mucha utilidad. Y bueno, ¿cómo empezó todo este rollo del genoma y cómo pasamos de la genética a la genómica? Bueno, cuando se inició este proyecto, se buscaba conocer las bases celulares de la herencia, es decir, vamos a ver cómo están compuestos los cromosomas. Sabemos que la herencia o la base molecular de la herencia pues es esta doble hélice de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que son las 4 bases nitrogenadas. Sabemos que hay varios mecanismos biológicos que van a permitir esta transcripción y traducción, es decir, de pasarlo de ADN a proteína. Y bueno, ya con eso vamos a hacer un análisis de esta información. Vamos a ver qué está contenido en los genomas, qué hay ahí. El 15 de febrero del 2001 se completó la secuencia del genoma y vimos que el genoma humano constaba de 3.2 gigabases de nucleótidos, es decir, 3.200 millones de nucleótidos conforman toda nuestra secuencia. 3.200 millones de letras, de estas 4 letras, es lo que tiene toda nuestra información. Ahí viene todo. Existen diferentes proyectos. Ahora se empezó con el proyecto del genoma humano. Y bueno, ya ahora hemos pasado de secuenciar genomas, modelos para una misma especie, a secuenciar decenas o cientos de cepas diferentes de una determinada especie. Es decir, no nada más secuenciamos, ya tenemos el ADN del humano, ahora vamos con el ADN del ratón, ahora vamos con el ADN del conejo. No, ahora tomamos cientos de ratones, de conejos, de humanos y empezamos a hacer la secuenciación. ¿Por qué? Porque sabemos que entre los mismos individuos hay variaciones genéticas que van a darnos una respuesta diferente, que es lo que vimos al principio del video. Y bueno, esto comenzó a dar paso a otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto de los 1000 genomas, pues que estaba enfocado a conocer 1000 genomas diferentes de individuos de distintas etnias para saber cuáles son las variaciones genéticas que existen entre los individuos. Este proyecto terminó hace mucho y dio paso a otros proyectos mucho más ambiciosos. ¿Como cuál? Como el proyecto de los 100.000 genomas. Este proyecto está enfocado en pacientes con enfermedades raras, o estaba enfocado en pacientes con enfermedades raras, donde se incluía el cáncer. Los objetivos de este proyecto eran crear un programa que fuera ético y transparente, basado en el consentimiento informado a los pacientes. Es decir, yo como paciente sé qué están haciendo con la información que yo les estoy dando y con el acceso a mi genoma. ¿Para qué? Para generar beneficios a otros pacientes y establecer los servicios de medicina genómica como parte integral en el Departamento de Salud. ¿Qué más se quería lograr con este proyecto? Pues generar nuevos descubrimientos científicos, es decir, incrementar el conocimiento médico sobre los genomas en distintas enfermedades y potenciar el desarrollo de la industria genómica en el Reino Unido, que fue donde este proyecto pues, se originó, ¿va? Ahora tenemos proyectos mucho más ambiciosos gracias a las nuevas tecnologías, como lo es el proyecto del 1.000.000 de genomas. Este es en la Unión Europea. ¿Y qué es lo que van a hacer en este proyecto? Pues lo que van a hacer es incluir pacientes con cáncer, enfermedades comunes, infecciosas y raras, pues para identificar todo tipo de variantes. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues, si conocemos las variantes que hay entre los pacientes,
la respuesta que han tenido a tratamientos y todas estas bases de datos, que no nada más es el genoma, sino acompañado de tratamientos y todo, pueden haber ejemplos en que un paciente en Francia, por ejemplo, tiene una variante que no está descrita ahí, pero sí hay una en Italia. Bueno, se puede consultar esta información genómica y ver qué pasos se han seguido con este paciente, es decir, qué tratamiento se ha dado, qué respuesta se ha visto, qué se conoce sobre estos genes, toda esta información, ¿va? Y qué o cómo es que podemos hacer estos análisis genéticos. Bueno, esto se hace con un análisis de secuenciación. Existen diferentes tipos de secuenciación, pero los más utilizados ahora son secuenciación Sanger, que son para secuencias cortas, y si queremos secuenciar todo el genoma, pues tenemos la secuenciación de nueva generación. La secuenciación Sanger, lo que hacemos es tomamos una fracción de ADN, se marca con estos nucleótidos fluorescentes, pasa la secuencia de ADN con esos nucleótidos fluorescentes que ya tienen la secuencia marcada, y lo que va a pasar es que un láser va a detectar la fluorescencia que van a tener y bueno, nos muestra el gráfico en la computadora. La computadora se encarga de hacer esta medición de la fluorescencia y decirnos qué base está. Nos sirve mucho para identificar mutaciones, es bastante útil, pero bueno, la parte en contra que tiene es que no podemos secuenciar grandes cantidades con el método de Sanger, pero luego viene la secuenciación de nueva generación, que existe diferentes, hay pirosecuenciación, está la secuenciación Illumina, por fluorescencia, hay diferentes. Pero ¿cómo se basa esto? Bueno, lo que hacemos es preparamos el ADN genómico, ¿va? Que lo que queremos es que este se ligue a una superficie, pegarlo a una superficie y que de ahí se empiece a amplificar nuestro fragmento de ADN. Y repetimos este proceso una y otra vez. Hacemos muchísimas amplificaciones y una computadora se encarga de analizar también por fluorescencia o depende del método, pero cuáles son los nucleótidos que se van agregando en estas secuencias, anexa toda la información, la junta y nos da el resultado de la secuencia completa del genoma. Vamos a decir que esto es muy importante, ha sido muy útil porque nos permite hacer secuenciaciones muy grandes. Vamos a ver en futuros videos, en el próximo video, un poquito sobre la historia de la genómica y ahí vamos a analizar cómo es que funcionan ya de detenimiento estas herramientas de secuenciación y cómo se comenzó. También los costos, cómo han reducido y toda esta parte, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.